La disciplina no es un don, es una decisión repetida hasta convertirse en parte de quien eres. Tú quieres crecer, mejorar tu vida, quieres construir algo más grande de lo que tienes hoy. Pero hay una verdad que poca gente acepta. No es lo que quieres lo que define tu vida, es lo que haces todos los días. Y ese camino no se construye con intención, se construye con disciplina. La mayoría de las personas todavía espera la motivación. Pero la motivación falla, desaparece, te abandona exactamente en los días en los que más necesitas seguir. La disciplina no. La disciplina aparece cuando la voluntad se va. Te pone en movimiento cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Por eso todo comienza en ella. Tu salud, tu dinero, tu mente, tus resultados. Todo depende de tu capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso sin ganas, incluso sin ánimo, incluso sin reconocimiento. Quien depende de la motivación vive atrapado en la oscilación de sus propios sentimientos. Empieza, se detiene, vuelve a empezar y nunca sale del lugar. Pero quien construye disciplina cambia de posición, deja de negociar con su propia comodidad y empieza a liberar su propia vida. Ahora piensa conmigo por un momento. Si hubieras sido disciplinado en los últimos 6 meses, ¿tu vida estaría igual? Aquí es donde el juego cambia. Cuando dejas de depender de lo que sientes y conviertes la acción en un patrón. Cuando decisiones simples, tomadas en el momento correcto, empiezan a reorganizar tu mente y a crear resultados reales. La vida que quieres no está en el futuro, está en las decisiones que tomas hoy. Y la primera decisión firme empieza ahora. Escribe aquí: yo actúo con disciplina. Yo hago lo que debe hacerse. 1. Existe más dentro de ti, y lo sabes. Mira tu vida con honestidad y respóndeme. Si nada cambiara durante los próximos 5 años, ¿te sentirías satisfecho con el lugar en el que estás hoy? Con la rutina que vives, con el rumbo que tu vida está tomando, con la persona en la que te estás convirtiendo. La mayoría de las personas evita pensar en esto por mucho tiempo, porque en el fondo ya sabe la respuesta. Esta pregunta incomoda porque apaga el piloto automático de la vida. Pero es precisamente esa incomodidad la que suele marcar el inicio de cualquier cambio real. Casi nadie cambia porque escuchó una frase bonita. Las personas cambian cuando empiezan a darse cuenta de que están aceptando una vida más pequeña de la que podrían construir. Llega el domingo en la noche, la semana está terminando y te das cuenta de que el lunes no representa un avance, solo la repetición de todo lo que ya ocurrió antes. O cuando pasa un mes más y sientes algo extraño, los días parecen llenos, pero tu vida no está avanzando. Este es el punto en el que mucha gente toma la misma decisión, ignora la incomodidad. Se distrae, se ocupa, se convence de que así está bien. Pero hay un detalle que pocas personas perciben. La incomodidad es una de las señales más importantes de crecimiento. Mientras tu situación parezca lo suficientemente cómoda, el cambio nunca empieza. El ser humano solo empieza a transformar su propia realidad cuando la incomodidad de quedarse igual se vuelve mayor que el miedo a cambiar. Es en ese punto cuando la mente despierta. Empiezas a darte cuenta de hacia dónde se está yendo tu tiempo. Empiezas a notar hábitos que antes parecían normales. Empiezas a cuestionar rutinas que nunca habían sido realmente elegidas. Cuando realmente entiendes esto, algo cambia en la forma en que miras tu propia vida. Te das cuenta de que no estás cansado solo de trabajar o de resolver problemas. Empiezas a notar algo difícil de ignorar. Tu vida podría ser más grande y aún no lo es. Y ese sentimiento, aunque incómodo, puede convertirse en una de las fuerzas más poderosas que existen. Porque cuando alguien realmente se incomoda con el lugar en el que está, 2 cosas empiezan a ocurrir. Primero, deja de fingir que está satisfecho. Segundo,
empieza a buscar caminos diferentes. La verdad es que nadie construye una vida mejor solo porque quiere. Las personas construyen una vida mejor cuando llegan al punto de decir con sinceridad: no quiero seguir exactamente donde estoy. Toda transformación real empieza exactamente aquí. No en la motivación, no en la disciplina, sino en la conciencia. Conciencia de que el tiempo está pasando. Conciencia de que tu vida puede ser más grande. Conciencia de que existe más dentro de ti de lo que estás usando hoy. William James lo resumió de forma brillante cuando escribió: el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando sus actitudes. Y ese cambio empieza con algo simple: dejar de aceptar automáticamente el lugar en el que estás. Y es ahí donde el movimiento comienza, no con una promesa grandiosa, sino con una decisión honesta. Puedo construir algo mejor que esto. Si en algún momento de este video reconociste esa sensación de estancamiento, escribe algo simple aquí en los comentarios: hoy quiero más de mi vida. No es solo una frase, es el momento en el que alguien decide dejar de aceptar la mediocridad y empezar a construir la vida que sabe que es capaz de vivir. 2. El progreso tiene un costo y se llama disciplina. Hay un detalle sobre la disciplina que casi nadie percibe y explica por qué tantas personas empiezan motivadas y se detienen pocos días después. Y voy a contarte sobre un experimento famoso en la neurociencia que muestra esto de forma muy clara. El investigador Wolfram Schultz entrenó a un mono para presionar un botón cada vez que una luz se encendiera. Si lo presionaba en el momento correcto, recibía un sorbo de jugo como recompensa. Lo curioso no fue el comportamiento del mono, fue lo que ocurrió dentro de su cerebro. Los científicos observaron que el pico de dopamina, el neurotransmisor relacionado con la motivación y el impulso para actuar, no ocurría cuando el mono recibía el jugo. Ocurría antes, en el momento en que la luz se encendía. Es decir, el cerebro no reaccionaba al premio, reaccionaba a la señal de que el premio estaba en camino. Esto cambia completamente la forma en que entendemos la disciplina. El cerebro humano funciona de una manera muy parecida. Necesita sentir que existe un camino claro entre el esfuerzo que haces hoy y el resultado que puede ocurrir mañana. Cuando esa conexión existe, el cerebro coopera. Cuando no existe, empieza a resistirse. Por eso tantas personas intentan ser disciplinadas y fracasan, no porque sean débiles, sino porque están intentando obligarse a hacer cosas que, en el fondo, no tienen sentido para ellas. Piensa en cuántas veces alguien empieza a estudiar sin saber exactamente para qué, o intenta levantarse a las 5 de la mañana y convertir eso en su rutina, porque todos lo están haciendo. Al principio funciona, pero después de unos días el cuerpo pesa, la mente se cansa y la motivación desaparece, porque el cerebro hace una pregunta muy simple: ¿por qué debería seguir presionando este botón? Ahora compáralo con otra situación. Imagina a alguien que se levanta 1 hora más temprano todos los días para estudiar. Para quien lo ve desde afuera, parece solo disciplina, pero dentro de esa persona hay una imagen muy clara. Aprobar un examen importante, cambiar de profesión, darle una vida mejor a su familia. Siente el mismo sueño, siente el mismo cansancio. Pero hay una diferencia fundamental. La luz está encendida. Y cuando el cerebro percibe que existe un camino real entre el esfuerzo de hoy y la vida que quieres construir, empieza a liberar dopamina durante el propio proceso. El progreso empieza a ser gratificante. Por eso la verdadera disciplina no nace de la obligación,
nace de la claridad. Disciplina no es obligarte todos los días en contra de tu propia voluntad. Disciplina es cuando finalmente decides que hay algo en tu vida que ya no estás dispuesto a seguir aplazando. Cuando eso ocurre, algo cambia por dentro. Las distracciones empiezan a perder fuerza, las excusas empiezan a parecer pequeñas y lo que antes parecía difícil empieza a parecer necesario. Epicteto decía algo muy simple, pero profundamente poderoso. Primero, decide quién quieres ser. Después haz lo que tiene que ser hecho. Observa el orden. Primero viene la decisión. Después viene la disciplina. Porque cuando la mente entiende el motivo, el esfuerzo deja de parecer castigo. Empieza a parecer movimiento. Y tal vez eso es exactamente lo que le está faltando a muchas personas hoy. No es poner más fuerza, no es exigirse más, es tener más claridad. Claridad sobre lo que quieres construir, claridad sobre quién quieres llegar a ser, claridad sobre aquello que decidiste que ya no vas a postergar, porque cuando esa luz se enciende dentro de ti, algo muy poderoso ocurre, tu cerebro deja de luchar contra ti y empieza a trabajar a tu favor. Si esta idea tuvo sentido para ti, escribe aquí en los comentarios, ahora veo el camino. A veces, todo lo que la mente necesita es ver la luz encendida en el camino. 3. Tu nivel de disciplina está directamente en tus manos. Imagina que estás caminando en un campo abierto. El viento es fuerte, el cielo está nublado y el terreno es irregular. No controlas el viento, no controlas la lluvia, ni eliges el terreno donde estás pisando, pero aún puedes decidir la dirección de tus pasos. La disciplina es exactamente eso. Existen muchas cosas en la vida que se escapan de tu control, dónde naciste, las oportunidades que aparecen, las dificultades que surgen en el camino, pero existe una parte de tu vida que nadie puede controlar por ti. Las decisiones que tomas todos los días. La disciplina no depende de privilegio, de incentivo o de suerte. Nace en el momento en que decides dejar de negociar con aquello que te debilita. No viene de afuera, aparece cuando pequeñas elecciones empiezan a hacerse con intención. Cada decisión parece pequeña cuando ocurre, pero juntas forman algo mucho más grande. La identidad de la persona en la que te estás convirtiendo. La forma como usas tu tiempo, la forma en que reaccionas cuando algo te irrita, la forma como cuidas tu cuerpo, tu dinero y tu mente. Todo eso comunica en quién te estás convirtiendo. Y por eso la disciplina no es solo sobre resultados, es sobre dirección. Si quieres una vida financiera mejor, la disciplina puede significar aprender a manejar tu dinero y vivir por debajo de lo que ganas. Si quieres más paz, la disciplina puede significar no responder a toda provocación y no permitir que cualquier emoción controle tus acciones. Epicteto resumió esto de forma brillante cuando dijo: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Ser dueño de ti mismo no significa nunca sentir rabia, pereza o cansancio. Significa no dejar que esas emociones decidan por ti. Es actuar con base en lo que elegiste construir, no solo en lo que sientes en ese momento. Y cada vez que honras una decisión de esas, algo importante ocurre. Fortaleces la confianza en ti mismo. Tu mente empieza a entender que tus elecciones tienen peso, que tu palabra vale algo, y poco a poco esa sensación de duda empieza a desaparecer. Porque cuando alguien asume responsabilidad por su propio nivel de disciplina, un pacto silencioso empieza a construirse. Un pacto entre quien eres hoy y quien decidiste ser. Si esa decisión está clara para ti ahora, escribe aquí en los comentarios: yo asumo el control de mi disciplina. Porque la vida puede ser impredecible, pero siempre responde a quien decide seguir caminando. 4. Si actúas por emoción, pierdes el control de tu vida. Hay días en los que te levantas sin energía,
El cuerpo se siente pesado y la mente dispersa. No ha pasado nada grave, pero aún así, algo dentro de ti parece fuera de lugar. Es en esos días que la vida realmente pone a prueba tu disciplina, porque actuar cuando todo está bien es fácil. Difícil es cumplir lo que te prometiste a ti mismo cuando nada invita a la acción. Es exactamente aquí donde mucha gente se pierde. Si solo actúas cuando estás en el clima perfecto, tu vida empieza a llenarse de vacíos, excusas y comienzos que nunca se convierten en continuidad. Porque la vida no ocurre solo en tus mejores días, exige presencia también en los días nublados. La disciplina verdadera no nace de la euforia, nace cuando decides actuar incluso sin tener ganas. Piensa en alguien que decidió estudiar todos los días para cambiar de profesión. En algunos días el enfoque llega fácil, las ideas fluyen y el progreso aparece. Pero en otros días la mente está cansada, el celular distrae y todo parece más interesante que abrir el libro. Es en ese momento donde la disciplina se define. Si la persona aplaza solo hoy, el plan empieza a debilitarse. Pero si abre el material y estudia aún así, aunque sea por poco tiempo, algo importante ocurre. Fortalece su propia palabra. Y eso tiene un efecto poderoso en la mente. Cada vez que haces lo que decidiste hacer, incluso sin ganas, envías un mensaje claro para ti mismo. Mis decisiones valen más que mi estado de ánimo del momento. Marco Aurelio escribió algo que resume bien esta postura. Levántate para hacer el trabajo de un ser humano. No estaba hablando de un esfuerzo extremo, sino de responsabilidad con la propia vida. Responsabilidad de actuar incluso cuando la mente intenta negociar, porque las emociones son pasajeras, cambian a lo largo del día, cambian a lo largo de la semana, cambian a lo largo de la vida. Si cada decisión depende de lo que sientes en ese momento, toda tu vida quedará a merced de esas oscilaciones. Pero cuando tus elecciones empiezan a ser guiadas por intención, dejas de ser conducido por el impulso y pasas a ser guiado por propósito. Y cada pequeña decisión cumplida, especialmente en los días difíciles, construye algo invisible, pero extremadamente poderoso. Confianza en ti mismo. Por eso empieza simple. Hoy piensa en un compromiso pequeño, pero innegociable. Puede ser estudiar por algunos minutos, leer algunas páginas de un libro, organizar una parte de tu rutina, hacer algún tipo de ejercicio. No importa el tamaño de la acción, lo que importa es demostrarte a ti mismo que tus decisiones no dependen del estado de ánimo del día. Y, graba esto, quien aprende a actuar incluso en medio de la niebla es quien inevitablemente llega. 5. Tu destino no es suerte, es decisión acumulada. Muchas personas creen que están atrapadas en circunstancias, en el trabajo que tienen, en la ciudad donde viven, en la vida que terminaron construyendo. Pero cuando observas con más atención, percibes algo importante. La mayoría de las veces no estamos atrapados en un gran problema. Estamos atrapados en la repetición de pequeñas elecciones. Elecciones que parecen inofensivas en el momento, pero que, con el tiempo, comienzan a definir toda la dirección de una vida. Algunos permanecen en trabajos que detestan, otros continúan en relaciones que ya no tienen sentido, y muchos siguen rutinas que lentamente drenan su energía. No porque alguien los obligó, sino porque, en algún momento, aceptaron seguir eligiendo el mismo camino. Por eso, algunas preguntas son tan poderosas. Preguntas que te sacan del piloto automático y ponen tu vida de nuevo en perspectiva. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente ya no quiero vivir? O una aún más directa, si nada cambia en los próximos 5 años, ¿estaré en paz con la vida que construí? Estas preguntas no existen para generar culpa, existen para generar claridad. Porque cuando empiezas a responder con honestidad, algo importante ocurre.
Te das cuenta de que tal vez no estás atrapado, tal vez solo estás postergando decisiones que sabes que necesitas tomar. Marco Aurelio escribió algo que ha atravesado siglos exactamente por tocar este punto humano. La vida de cada uno es aquello que sus pensamientos hacen de ella. Pero los pensamientos, por sí solos, no cambian destinos, necesitan transformarse en elecciones. Elecciones sobre cómo usas tu tiempo, elecciones sobre lo que aceptas seguir viviendo, elecciones sobre el tipo de persona en la que te estás convirtiendo, y a veces todo comienza con algo muy simple. Cuando este video termine, toma un papel y escribe todo lo que te gustaría hacer en tu vida, sin filtrar, sin preocuparte por lo que los demás van a pensar, sin intentar ser demasiado realista. Simplemente escribe, luego mira esa lista y haz una pregunta importante. ¿Esto viene de mí o es algo que el mundo me enseñó a querer? Si hay algo ahí que harías incluso sin aplauso, sin reconocimiento y sin recompensa inmediata, entonces tal vez ahí exista una parte de tu verdadero camino, un camino que no depende de la suerte, depende solo de una decisión. Porque al final, el destino no es algo que simplemente ocurre, el destino es la dirección que tus elecciones comienzan a tomar. Si este pensamiento despertó algo dentro de ti, deja un comentario simple aquí abajo. Elijo construir algo mejor. Porque a veces, todo comienza exactamente así. En el momento en que alguien se da cuenta de que su vida no está atrapada en el pasado, sino abierta a las elecciones que decide hacer a partir de ahora. 6. Deja de intentar todo. Cambia un hábito a la vez. Subestimamos lo básico. Por eso cuando queremos cambiar, intentamos hacer todo al mismo tiempo. Llega el lunes y decidimos ir con todo. Levantarnos temprano, comer mejor, entrenar, organizarnos, hacer las finanzas, estudiar más, cuidar la mente, cuidar la apariencia. Pero basta con que un día se salga del plan para que aparezca la sensación, ya arruiné todo. Y entonces volvemos a abandonar. El problema no es falta de voluntad, es falta de estrategia. La transformación real rara vez ocurre de forma repentina, ocurre en silencio, a través de pequeñas acciones que se repiten hasta convertirse en parte de tu identidad. Piensa en alguien que decide cambiar solo un hábito a la vez. En enero, comienza a despertarse un poco más temprano. En febrero, crea el hábito de entrenar algunas veces por semana. En marzo, empieza a estudiar un poco todos los días. Nada de esto parece extraordinario de forma aislada, pero 12 meses después, esa persona no se volvió perfecta. Se volvió otra persona, más despierta, más disciplinada y más segura de sí misma. Porque cada hábito nuevo fortaleció algo fundamental, la confianza en su propia palabra. Ya he visto personas pasar años empezando proyectos y abandonando pocos días después. Pero cuando decidieron enfocarse en un solo cambio a la vez, algo comenzó a transformarse. No fue rápido, no fue espectacular, pero fue consistente y la consistencia con el tiempo cambia todo. Séneca escribió algo que describe bien este proceso. Cada día, mientras te perfeccionas, te acercas más a la sabiduría. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitas ahora. No una revolución en toda tu vida, solo una decisión clara. Elegir un solo hábito y sostenerlo hasta que se convierta en parte de quien eres. Porque el tiempo va a pasar de cualquier forma. La única pregunta es, ¿en quién te vas a convertir mientras pasa? No dejes que esta idea caiga en el olvido. Comprométete de verdad. Escribe aquí en los comentarios, un hábito a la vez. Y recuerda algo esencial. Todo lo que separa la vida que tienes de la vida que deseas es solo un hábito nuevo, repetido durante el tiempo suficiente. 7. Vive rutinas que sostengan tus decisiones. Piensa en un músico antes de entrar al escenario.
Él no aparece frente al público contando con la suerte o la inspiración. Antes del espectáculo, existe un ritual silencioso: afinar el instrumento, ajustar la postura, respirar, concentrarse. Esa preparación casi nadie la ve, pero es exactamente ella la que evita el caos. Cuando la presentación comienza, el cuerpo ya sabe qué hacer. La vida funciona de la misma manera. Cuando comienzas el día sin estructura, todo se vuelve improvisación. Te despiertas sobresaltado. Tomas el celular incluso antes de levantarte. Ves la vida de personas que la mayoría de las veces ni siquiera conoces, mientras tu propio día comienza sin dirección. Cuando te das cuenta, ya estás reaccionando a lo que aparece: mensajes, notificaciones, pequeñas urgencias. Y así, casi sin notarlo, tus primeras decisiones del día dejan de ser elecciones. Se convierten solo en respuestas a lo que el mundo puso frente a ti. Al final del día, la sensación es extraña. Estuviste ocupado todo el tiempo, pero casi nada realmente avanzó. Ahora imagina lo opuesto: algunas pequeñas acciones que marcan el inicio de tu día. Nada grandioso, nada imposible. Solo decisiones simples que le dicen a tu mente: hoy quien dirige el día soy yo. Tomar agua antes de abrir el celular, estirar el cuerpo, leer algunas páginas de un libro, respirar por un minuto antes de comenzar el trabajo. Son gestos pequeños, pero cuando se repiten todos los días, crean algo poderoso: estructura mental. Porque la rutina hace algo muy importante por la mente humana: reduce el caos de las decisiones. En lugar de negociar contigo todo el tiempo, ¿lo hago o no lo hago?, algunas partes de tu día simplemente ya están definidas. Y eso libera energía para lo que realmente importa. La rutina correcta protege tu atención, preserva tu energía y crea estabilidad en medio de la imprevisibilidad de la vida. Transforma la disciplina en algo más simple, porque cuando un comportamiento se vuelve ritual, deja de depender de la motivación, pasa a formar parte de quien eres. Marco Aurelio escribió algo extremadamente directo: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debes ser una buena persona, sé una. Y ser exige preparación. No comienza cuando todo está perfecto, comienza cuando decides que existe una parte de tu día que es innegociable. Un pequeño territorio de tu vida que será protegido todos los días. La disciplina no se trata de grandes momentos de esfuerzo, se trata de pequeños rituales repetidos tantas veces que terminan moldeando en quién te conviertes. Y quien construye buenos rituales no depende de la suerte del día, porque crea todos los días el suelo donde la propia vida va a apoyarse. 8. Aprende a ver tu propia evolución. Imagina a un escultor trabajando en una gran piedra. El primer día solo retira una pequeña parte, el segundo otra más. A veces pasa horas trabajando y, visto desde afuera, casi nada parece haber cambiado. Pero él sabe que cada pequeño corte forma parte de algo mayor. Con el tiempo, la forma empieza a aparecer, el contorno surge, lo que antes era solo un bloque pesado comienza a revelar una figura. Así es como ocurre cualquier transformación, no de una sola vez, sino en pequeños ajustes. El problema es que muchas personas abandonan ese proceso porque no logran ver su propio progreso. La mente humana necesita percibir avance. Cuando ves que estás avanzando, incluso despacio, el esfuerzo deja de parecer inútil, comienza a tener sentido. Por eso es tan importante seguir tu propio progreso. No confíes solo en la memoria o en la sensación de que tal vez estás mejorando. Registra lo que estás haciendo. Marca los días en los que mantuviste tu disciplina. Anota cuando resististe un impulso. Reconoce cuando hiciste lo que debía hacerse, incluso sin ganas. Porque el progreso visible se convierte en combustible mental.
Cuando te das cuenta de que lograste mantener un hábito durante algunos días o que tomaste mejores decisiones que antes, la motivación deja de ser solo emoción. Se convierte en evidencia. Comienzas a pensar, estoy cambiando. Y eso fortalece algo muy importante, tu confianza en ti mismo. Claro, habrá días difíciles, vas a fallar, olvidar, salir del ritmo. Eso forma parte de cualquier proceso real de cambio, pero la disciplina no se trata de nunca caer. La disciplina se trata de no convertir un tropiezo en abandono. ¿Te equivocaste? Reorganízate y continúa. Cada reinicio fortalece tu mente, cada intento renueva tu compromiso con aquello que decidiste construir. Séneca escribió algo que sigue siendo extremadamente actual. La vida, si se vive bien, es lo suficientemente larga. Y una vida bien vivida no está hecha de momentos perfectos. Se construye con decisiones repetidas, con reinicios conscientes y con pequeños avances que, acumulados, transforman completamente en quien te conviertes. Por eso sigue tu progreso. Cuando ves el camino que ya recorriste, se vuelve mucho más fácil seguir avanzando. Y así es como los cambios pequeños, un día, se convierten en una vida completamente diferente. 9. Vence la única cosa que te frena. Tú mismo. Todo el mundo enfrenta a un adversario silencioso cuando intenta mejorar su vida. No grita, no parece negativo y ni siquiera se presenta como un enemigo. En realidad, habla como si estuviera intentando ayudarte. Es esa voz que dice, hoy te mereces ver la temporada completa. Empezar ahora no va a hacer ninguna diferencia. Mañana lo haces con más energía. Parece razonable, incluso parece lógico, pero en el fondo, esa voz tiene un solo objetivo: mantenerte exactamente donde estás. Aparece cuando piensas en hacer 5 flexiones y dice que eso es muy poco. Cuando decides leer algunas páginas y responde que no vale la pena si no es mucho. Siempre intenta convencerte de que el pequeño esfuerzo de hoy no compensa la recompensa lejana de mañana, y así funciona el autosabotaje. No como un ataque directo, sino como una negociación constante. Aplazas un poco, después negocias un poco más, y cuando te das cuenta, aquello que podría haber empezado hoy se quedó para un futuro que nunca llega. Eso es solo tu cerebro intentando ahorrar energía. Por eso la disciplina verdadera no nace de la motivación, nace de la memoria. Memoria de lo que realmente importa para ti. Cuando esa voz aparezca, no necesitas entrar en una batalla emocional. Solo necesitas recordar el motivo que te hizo empezar, el tipo de vida que quieres construir, la persona que decidiste ser. No necesitas dar lo máximo todos los días. Solo necesitas seguir haciendo lo correcto suficientes veces hasta que eso se convierta en parte de quien eres. Porque aquello que hoy parece pequeño es exactamente lo que sostiene la transformación. Marco Aurelio escribió algo que resume perfectamente este momento. El obstáculo en el camino se convierte en el propio camino. Esa duda que aparece no es una señal para detenerte. Es el momento en el que pruebas que ya no obedeces a lo que te reduce y cada vez que atraviesas ese instante, algo cambia dentro de ti. La voz del autosabotaje pierde fuerza y la voz de la decisión empieza a hablar más fuerte. Entonces, haz un acuerdo simple contigo mismo. Deja de negociar con aquello que ya decidiste, porque el autosabotaje solo sigue existiendo mientras sigas creyéndole. Y tú ya sabes exactamente cuál es el siguiente paso. 10. Aquí empieza la claridad que cambia tu vida. Ahora haz algo simple por un momento. Detente, respira y pregúntate con honestidad: ¿qué es lo que realmente importa para mí? No aquello que parece impresionar a los demás, no aquello que daría más me gusta, sino aquello que, si se viviera de verdad, te haría sentir que finalmente estás viviendo con propósito. Saca todo,
tus deseos antiguos, tus sueños que se quedaron guardados, tus ganas que has aplazado tantas veces. No te juzgues, solo observa, porque existe una gran diferencia entre vivir en la mediocridad y vivir guiado por algo que realmente importa para ti. Cuando alguien encuentra un motivo que es verdadero, algo cambia. Ese motivo empieza a pesar más que las excusas, más que el cansancio, más que el miedo. Por eso algunas personas intentan cambiar varias veces y fallan hasta que un día algo dentro de ellas finalmente tiene sentido. Piensa en alguien que siempre quiso cambiar de vida, estudiar algo nuevo o construir un proyecto propio, pero siempre lo aplazaba. No porque no tuviera capacidad, sino porque aún no había encontrado un motivo lo suficientemente fuerte. Hasta que, en algún momento, esa persona percibe algo simple. Si sigue viviendo de la misma forma, nada realmente cambia. Y esa conciencia lo cambia todo. Porque cuando el motivo se vuelve claro, la disciplina deja de parecer una obligación, se convierte en una consecuencia. Disciplina en el fondo no es castigo, no es rigidez, es simplemente compromiso con algo que decidiste que importa. Marco Aurelio escribió algo que resume bien esto: da valor a tu capacidad de razonar. Eso es lo que te hace humano, porque cuando usas esa capacidad para elegir el rumbo de tu propia vida, tus decisiones cambian. Las dudas siguen existiendo, los días difíciles siguen apareciendo, pero ahora hay una dirección, y cuando hay dirección, la disciplina deja de ser un peso y se convierte en movimiento. Y tal vez esa sea la pregunta más importante de todo este video. ¿Qué en tu vida merece tu disciplina? No importa dónde estás hoy, lo que cambia tu historia es aquello que decides repetir a partir de ahora. Si este video te ayudó de alguna forma, dale me gusta, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete al canal. Gracias por ver.